Buenos días, mi nombre es Carlos Carmona, soy estudiante de la materia de elementos finitos en la Universidad de Antioquia. El día de hoy realizaremos un análisis estructural del siguiente soporte, por lo tanto utilizaremos el programa Word ANSYS y utilizaremos la plantilla de estadística estructural. Para este caso no utilizaremos el acero estructural, que es el material utilizado por defecto en cualquier análisis estructural, sino que lo vamos a editar. Entonces seleccionamos acá y abrimos la pestaña de Engineering Data. Como pueden observar, aquí tenemos las características y las principales propiedades del acero estructural. En este caso es nuestro material por defecto, y procederemos a crear un nuevo material que es el ICS-20. Entonces cambiamos acá, seleccionamos y escribimos ICS-20, que es nuestro nuevo material, donde, como podemos observar, se encuentran varias propiedades. En este caso utilizaremos la de isentrópico elástico, que es básicamente la que conserva el módulo de Young, y el radio de Poisson, que son principalmente las dos características que pueden definir un material, ya que obviamente con estas dos propiedades ya el sistema nos puede dar como toda la información para encontrar cada una de las propiedades, ya sean límites elásticos y todo ese tipo de cosas. Entonces, para saber estos dos datos entramos a MathWeb, que en este caso en MathWeb vamos a encontrar todas las características y propiedades de cada material, y buscamos nuestro material IC 1020. En este caso seleccionamos el primero, que es más que todo el que tiene como unas propiedades estándar, el más sencillo, y vamos a ver que este tiene un módulo elástico de 180 gigapascales y un radio de Poisson de 0,2. Listo, entonces vamos a tomar estos datos y vamos a escribirlos en nuestra pestaña de datos de ingeniería. En este caso estamos manejando pascales y 100 gigapascales, así que colocamos 185 por ahí a la 9 para que valer ahí a 0,9, que es un gigapascal. Sería en gigapascal la conversión de gigapascales, y el radio de paso de 0,29. Y ya veremos cómo de una vez cambia el módulo de elasticidad, el módulo de plasticidad y todas las diferentes características del material. Listo. Ya luego de eso, lo que vamos a hacer es cerrar los datos de ingeniería y empezaremos a trabajar con nuestra geometría. Ya estando en Design Modeler, vamos a buscar nuestra geometría. Todas esas piezas aparecen en la descripción, por lo tanto pueden descargarlas y pueden también realizar la práctica. Listo. Luego de que abrimos la geometría, pues en este caso generamos, revisamos que esté todo correcto y generamos. Y listo, en este caso no vamos a tener ninguna modificación en nuestra pieza, por lo tanto cerramos el Design Model y pasaremos a realizar la malla y todo el respectivo análisis estructural. Entonces salimos y entramos a Model. En este caso ya vamos a editar lo que respecta a la malla, como ya lo habíamos creado en nuestra pieza. En este caso tenemos para la geometría, tenemos una geometría en esta caso ya completa, no le hicimos ninguna modificación, por lo tanto la vamos a trabajar completa. Y en este caso es aquí donde vamos a cambiar el material por el que creamos, y nos daremos cuenta que nuestra pieza tiene respectivas imperfecciones que nos pueden complicar la malla. Esto es, por así decir, muchas curvas y pequeñas áreas. ¿Qué pasa con las pequeñas áreas? Que básicamente el programa ANSYS
va a reconocerlo como el, por así decir, como el lugar donde más debe ser mallado. Entonces esto puede hacer que la malla no quede tan fina, no quede tan proporcional. Entonces en este caso vamos a crear un virtual topology. En el caso vamos a seleccionar con el filtro de punto y vamos a unir estos dos puntos que encontramos acá al igual. Entonces seleccionamos split face y vértice y estos dos, listo. Igualmente del otro lado, caso volteamos y aquí. Split face vértices y listo. Entonces ya luego de que tenemos este lado listo, ya separamos básicamente estas áreas para poder unirlas. Lo vamos a hacer en las demás caras, pues perdón, las demás partes del soporte. Entonces en las demás patas, vamos a ir a la otra pata, utilizamos esto y al final va a saltar esta parte en donde ya obviamente lo hacemos en todas las patas y nos debe quedar algo así, donde ya tenemos distintas caras separadas y todo eso. Entonces lo que seguiremos ahora es hacer esto también en la parte superior. Entonces vamos a unir ya sea por así decir estos vértices para obviamente tener caras que no muestren por así decir una geometría que luego no se puedan unir. O sea, esto lo estamos haciendo principalmente para unir las diferentes caras de estas pequeñas áreas, para que simplemente sean grandes áreas. Lo vamos a hacer igualmente con todas y al final tendremos algo así, en el que todas las caras, por así decirlo, están en cuadriláteros, pues no tenemos como polígonos o superficies que no podamos unir, porque luego vamos a utilizar la siguiente opción. Entonces vamos a cambiar a vértice y vamos a seleccionar todas esas caras que tenemos por acá. Esta está acá, por así decirlo, vamos a rodear. Listo, y es. Ya luego que tengamos todas, vamos a seleccionar. Revisamos bien que estén todas las caras y seleccionamos la opción Merge Cells. Entonces verán que ya no tendremos pocas áreas, sino que tendremos una sola área en la cual el mallado se va a trabajar. Entonces esto mismo lo haremos en las demás patas. Ya también me salto ese pedazo y al final tendremos algo así. Pues ya deben proseguir con las tres patas con la parte inferior unida. Entonces esto mismo de la parte inferior lo vamos a hacer en la parte superior, por así decir, en las partes laterales. Por último en la parte superior. Entonces empezamos por las partes laterales, viendo estas caras de aquí, estas de acá y las de acá. Y claramente lo vamos a hacer para todas las patas. En este caso lo hago para una, para que vean bien cuáles son las caras que debemos seleccionar, y ya en las otras sí lo haré de una forma rápida. En este caso hago esta y las demás patas de la mejor. Listos, sean las últimas. También se puede seleccionar, básicamente, dejar presionado el cursor y seleccionar las caras que se quieren dar, en las que se quieren dar clic, por si por ejemplo no quieren, por así decir, tocar cada una de las caras, simplemente se colorea, por así decirlo. Entonces en este caso seleccionamos la parte superior, teniendo precaución de qué tipo qué tipo de caras tomaremos. Obviamente hay que tener mucho cuidado, ya que esta opción de Merge Cells no tiene la forma como de hundir control Z o de recuperar lo que ya existe, así que se tiene que tener mucha precaución en el momento de activar esta herramienta.
Entonces ya en el final tendremos la siguiente geometría con todas las caras ya de una forma distinta a la que teníamos al principio. Ya no vamos a tener pequeñas áreas, sino áreas en donde claramente el sistema no va a tardar tanto en cargar la malla. Entonces ahora sí, entramos a Mesh Control. El método que utilizaremos para todo el cuerpo será el de tetaedros, y aparte de eso vamos a crear la malla, ya en este caso con tetaedros, y vamos a ver cómo queda la malla. En este caso la malla queda con, por así decir, tetaedros muy grandes, en los cuales el software no va a poder reconocer bien cuáles son las fallas que se tienen. Obviamente el software prioriza en las partes que tienen curvas, por lo tanto debemos mejorarlo de alguna forma. Entonces nos vamos a la opción en Mesh que se llama Sizing, que lo que hace es separar, por así decir, los tetaedros con respecto a la medida del elemento que lo ponga. Entonces obviamente aquí lo crea y le damos Solve y veremos cómo se refina mucho más la malla. Ya no tenemos tetaedros de gran tamaño y ya obviamente todo se vuelve más proporcional. Entonces, aparte de eso, para refinar mucho más la malla, podemos entrar a lo que es Mesh, estilo Display, y seleccionamos calidad del elemento. De esta forma veremos cuáles son por así decirlo, los tetaedros con mejor calidad, y con esto podremos hacer una acción correctiva. Entonces en este caso vamos a seleccionar, para poder mover estos nodos, clic derecho en Mesh y en la opción de insertar, mover nodo. En este caso vamos a buscar los nodos que básicamente puedan mejorar mucho más la malla. En este caso lo movemos un poco y nos damos cuenta como al cambiar de color nos demuestra que ya se mejoró mucho más la malla. Hay nodos obviamente que no dejan, por así decir, desplazarse, porque obviamente el software lo restringe, ya que posiblemente ese sea básicamente algo que pueda dañar mucho más nodos. Entonces el software detecta eso. En este caso vamos que más podemos mejorar. Hay que tener muy en cuenta de que esta es una opción muy delicada, ya que puede pasar esto, en donde si movemos mal los nodos nos puede quedar, por así decir, un vacío, o por así decir, dañar toda la malla. Entonces esta es una opción que, si bien es muy útil, con un mal uso puede generar que perdamos, por así decir, todo nuestro trabajo refinando la malla. Entonces volvemos al sistema coordenado. En este caso necesitaremos otro sistema de coordenados, ya que tenemos, por así decir, componentes cilíndricos. Entonces creamos un nuevo coordenado donde va a ser por medio de este cilindro, y en este caso tenemos que cambiar las coordenadas. En este caso la axial z definido por el eje, y en este caso ya no hacemos por definido por el eje, sino por selección de geometría. La seleccionamos también el cilindro y así veremos como el componente z, en este caso ya tenemos tres componentes: en y occipital, radial en x, y en z la distancia vertical. Por último definiremos las cargas, en este caso de momento aplicaban estos tres cilindros. Aplicamos y en este caso va a tener por vector y un vector de 2000 newton. Listo, ahora podemos ver cómo creamos en el sentido de giro obviamente positivo, en este caso el tomo positivo en sentido horario. Seleccionamos la dirección, básicamente la da el vértice, en este caso hacia abajo, y tenemos un sentido horario. Listo. Lo siguiente será crear un soporte de desplazamiento, que en este caso se va a hacer en el cilindro del centro. Entonces se va a hacer por sistema coordenado, pero no sistema coordenado que hicimos, ya que obviamente vamos a tener un cambio en los diferentes vectores.
este caso tendremos cambio en el componente en X, que sería el componente radial. Va a tener un movimiento de cero, que obviamente va a tener va a tener la chaveta y va a estar ajustado básicamente. Además tendremos en esa ranura, obviamente gracias a la chaveta, en esa ranura, en esa cara, vamos a tener también una restricción en diferentes componentes. En este caso vamos a tener restricción en el componente X, el componente Y, y en el componente Z no tendremos, ya que obviamente se va a poder mover en la dirección vertical. Entonces ponemos libre en Z, en Y vamos a poner 0 y en X 0, que es el componente radial, y listo. Lo siguiente que haremos es ya tener todo, ya que tenemos todo, obviamente todas las restricciones, todos los momentos y por así decir todo el sistema, ya obviamente con todas sus características, vamos a tener su deformación total y su esfuerzo total. Entonces, realizamos un solve y veremos cómo el resultado que nos sobra. Entonces, aquí vamos a tener ciertas deformaciones. En este caso, los esfuerzos máximos se van a aventar obviamente en la ranura y en las diferentes patas del soporte, y obviamente la deformación más grande se va a presentar en las patas, que son, por así decirlo, los que reciben principalmente el momento. Listo, lo que haremos ahora es volver a la malla, y en sizing vamos a seleccionar en esta casilla, la vamos a marcar P, y también en la de deformación total vamos a marcar esa casilla dando clic. Entonces, luego de esto ya tenemos todo. Vamos a cerrar nuestro Static Structural Mechanical y vamos a ver que se van a presentar, es que va a aparecer esto de parámetros. Eso es lo que vamos a modificar. Entonces entramos y ya no vamos a tener un sizing de 5 milímetros, sino que añadimos otros datos, por ejemplo 4.5 o por ejemplo 4.5. En este caso también ponemos otro de 4, 3.5, lo podemos ir variando entre 3.5 los valores que queramos. Nosotros somos como los que definimos cuál es el valor que queremos variar, para así ver cómo el sizing puede afectar finalmente esa deformación total. Entonces ahora vamos a estudiar un poco eso. Seleccionamos aquí un Update al Design Points y vamos a ver, damos clic en Yes, vamos a ver que la deformación obviamente va aumentando hasta cierto punto y luego empieza a decrecer. Entonces podremos ver de esta forma cuál es el sizing más apropiado para realizar este análisis estructural. En este caso sería de 4, que marca como el valor en megapascales más alto, para así poder definir cuál es el esfuerzo que va a tener el soporte. Y esto sería todo de la práctica número 2 de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Saludos.